Les doy la bienvenida nuevamente, estimados estudiantes, a la asignatura de Derecho Notarial 2. En esta primera sesión vamos a abordar los objetos generales, conceptos, ubicación, autonomía y principios, así como la importancia del derecho notarial. Para el conocimiento del derecho notarial es necesario delimitar en qué consiste el ordenamiento jurídico. Ya sabemos que cada país pone un ordenamiento jurídico distinto o propio, una superestructura jurídica, esto regulada por la actividad de la persona individual o colectiva propiamente dicha, y que no es posible asimilar de una vez. Es necesario estudiarlo en parte el derecho notarial porque abarca la parte de la disciplina del derecho civil, del derecho penal, del derecho fiscal, el administrativo, el comercial, entre otros. En nuestro país, como parte de esta introducción, la ley del notariado, desde que fue aprobada en 1905, solo desarrolló extensamente en sus artículos lo pertinente a las escrituras públicas y no recogió sustancialmente lo pertinente a la también importante actas notariales, sino que solo se limitó a enunciar en los artículos 3, en el 15, inciso 5 y 17, la facultad que esta ley como tal le confiere al notario de realizar actas. La función del notario no solo se limita a la impresión de fe pública notarial, a los negocios jurídicos que las partes otorgan ante él en escritura pública, sino que imprime también con esta fe notarial que el Estado le ha delegado a los hechos que pueden tener lugar en la sociedad y tener trascendencia jurídica a través de las actas notariales. El derecho notarial tiene en principio tres elementos. El primer elemento, que es el subjetivo, que se refiere al agente notarial, al escribano o al notario. Tenemos también el elemento objetivo, que se refiere al documento notarial del que se trata, y el elemento dinámico, que es la técnica notarial que cada uno de los notarios empleamos al momento de elaborar las escrituras públicas. Como conceptos, podemos referir en términos general que el notario es un profesional del derecho titular de la función pública, nombrado debidamente por el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, así como para aconsejar y asesorar a los requirentes de su servicio. Para Jiménez Arnau, lo define como el conjunto de doctrina o de normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Para Oscar Salas puede ser definido como el conjunto de doctrina y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Para Soler y para Sanagan, lo define como aquella parte del ordenamiento jurídico que asegura la vida de los derechos en la normalidad, mediante la autenticación y legalización de los hechos de que estos dependen. Es decir, que al final podemos unificar cada una de las aportaciones de estos estudiosos doctrinarios para decir que es el conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, usos, decisiones, jurisprudenciales y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público notarial. El objetivo del derecho notarial es valorar los contenidos jurídicos de la ley del notariado de Nicaragua, que permite identificar los vacíos jurídicos en materia de actas notariales que contribuyan a formular las bases de una reforma integral y factible en Nicaragua. Asimismo, el objetivo es conocer la existencia de normas que lo sustentan, conocer su ubicación, en este caso el ordenamiento jurídico, el derecho positivo, conocer su contenido desde el punto de vista orgánica, que se refiere al sujeto del derecho notarial, y la documental, que es la redacción y el valor que le impregna el notario. En cuanto a su ubicación, su naturaleza jurídica es de derecho público, por cuanto la organización legal del notariado comprende el estudio legal de requisitos para ejercer el notariado, estando compuestas por normas de carácter administrativo. Como ya habíamos dicho, el objetivo del derecho notarial es la creación del instrumento público. El contenido del derecho notarial es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público.
El derecho notarial es la disciplina jurídica ubicada dentro del derecho público que agrupa y se encuentra conformada o integrada por todas las fuentes del derecho aplicables a la misma. Es decir, no solo legislación notarial, sino, como dijimos, todas sus fuentes, constituyendo una rama del derecho muy importante en el estudio mismo. Esta rama del derecho no solo se aplica y es obligatoria a los notarios públicos, sino en general a todos los que intervienen dentro del derecho notarial, siendo otras personas o personajes importantes destacar los otorgantes. Es decir, estos últimos también se encuentran sometidos a dicha rama del derecho. Por lo tanto, constituye un error considerar que el derecho notarial solo estudia lo relacionado a los notarios públicos, porque deja de lado a las otras personas que intervienen dentro de la rama del derecho o disciplina jurídica materia de este estudio, que en todo caso no solo son los indicadas, es decir, no solo son notarios y otorgantes, sino que va más allá. Por lo cual esperamos que se promueva el estudio, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje de la rama del derecho estudiada, la cual brinda firmeza y también brinda seguridad, garantía, sobre todo el caso de las escrituras públicas, lo cual con otros instrumentos notariales conforman el protocolo notarial. Todo lo cual es tomado en cuenta por parte de las diferentes fuentes del derecho notarial. Podemos al final concluir que la institución del notariado no permite que digamos, se le incluya dentro de ninguna rama en particular. No la podemos, digamos, unificar como un todo, porque tampoco la podemos aislar o la podemos separar en su totalidad, sino que se trata de una rama del derecho que va separada por parte del ordenamiento jurídico. Y por eso es importante determinar su autonomía. Dentro del derecho positivo es autónomo porque la ley del notariado y otras leyes especiales, como la ley que da mayor utilidad a las instituciones del notariado, regula también esta materia. En cuanto a sus requisitos, tiene sus propios requisitos. En cuanto a los sistemas notariales, el sistema notarial es latino, es un sistema notarial también anglosajón. El derecho notarial es de carácter adjetivo, ya que se halla al servicio del derecho público o administrativo, al derecho privado, al derecho civil, al derecho mercantil, etc. El derecho notarial es autenticador porque garantiza el ordenamiento jurídico que confiere derecho privado. Ello no impide que de intervenir en el campo del derecho público, porque eso ya viene siendo el interés subjetivo. Su autonomía también es estructural, es decir, por los requisitos jurídicos. En ese sentido podemos mencionar el código como un campo normativo amplio y la ley como un campo normativo limitado o pequeño. Dentro de los principios del derecho notarial, podemos hacer referencia a la parte del principio de imparcialidad, de erogación, de inmediación, etc. Vamos a ir viendo de manera muy rápida o muy breve cada uno de ellos. Por ejemplo, la fe pública es la presunción de veracidad de los actos autorizados por un notario. Es la certeza, es la eficacia, es la firmeza, digamos, el asentimiento y verdad que confiere el notario representado al poder público cuando interviene en un acto o un negocio o un contrato. De la forma es la adecuación del acto a la forma jurídica que mediante el instrumento público se está documentando. El notario debe conocer con exactitud cómo se debe exteriorizar la expresión de voluntad de las partes, teniendo especial cuidado en los requisitos formales de validez de cada una de las figuras jurídicas. Es responsabilidad del notario observar las formalidades o solemnidades del acto que va a autorizar. De autenticación mediante la firma y el sello se establece que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por un notario. El instrumento auténtico es aquel básicamente que está garantizado en una certeza y seguridad jurídica por haber intervenido el notario como delegado del Estado. Por tal motivo, dicho instrumento o documento tendrá presunción privilegiada de veracidad y gozará de una credibilidad que hará prueba por sí mismo con solo el contenido. Asimismo, otorgando coacción para su imposición. No es exclusivo de la actividad notarial, o sea que es válido para el resto de los derechos.
El principio de inmediación, el notario a la hora de actuar siempre debe de estar en contacto con las partes. La función notarial demanda un contacto entre el notario y la parte ni un acercamiento de ambos hacia el instrumento público. Exige la relación directa e inmediata del notario con hechos o actos que tenga que documentar. El principio de rogación es la intervención del notario que siempre debe ser a solicitud de parte, no puede actuar por sí mismo de manera oficiosa. ¿Ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. El principio de consentimiento es un requisito esencial y debe de estar libre de vicios. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial. La ratificación, perdón, y aceptación que queda plasmada mediante la firma del otorgante o los otorgantes, expresa ese consentimiento. De unidad de acto, este principio se basa en que el instrumento público debe de perfeccionarse en un solo acto. Establece la simultaneidad en el tiempo respecto de las distintas etapas de la confección de un instrumento público. La seguridad jurídica, este principio se basa en la fe pública que tiene el notario, por lo tanto, los actos que legaliza son ciertos. Existe certidumbre o certeza. De publicidad, los actos que autorice el notario son públicos. Por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona. Este principio de publicidad tiene una excepción y se refiere a los actos de última voluntad, testamentos y donaciones que por causa de muerte se vayan a otorgar. El principio de matricidad, registro o protocolo. El notario guarda de forma indefinida el documento, o sea, la matriz o protocolo. A la parte interesada entregará una copia, el cual llamamos testimonio. El principio de extraneidad, el notario no puede ser parte interesada en el documento en que interviene y tampoco puede tener interés su cónyuge ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo las excepciones permitidas por la ley. Otros podemos hacer referencia que también los estudiosos incluyen la parte del principio de protocolo. Al considerarla como principio se le tiene como un elemento de necesidad por las ventajas que reportan a las garantías de seguridad jurídica, eficacia y fe pública. También hacen referencia y agregan el principio de legalidad. El notario produce o provoca certeza, no se puede dudar porque lleva fe pública, el notario actúa conforme a la legislación y cumple con ella como tal. Dentro de su importancia, podemos hacer referencia de que nace de sus características tales como actúa en la fase normal del derecho porque no existe derecho subjetivo en conflicto. Confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público que se deriva de la fe pública que ostenta el notario. Se aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad a fin de concretar los derechos subjetivos. Es un derecho no tradicional, es decir, es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Actúa en el campo de la jurisdicción voluntaria y que la certeza y la seguridad jurídica que el notario confiere a los hechos y actos que autoriza es derivada de la fe pública que ostenta en sentido amplio. En cuanto a la materia sobre la que coincide el derecho notarial, podemos referir las relaciones jurídicas entre particulares y las relaciones jurídicas entre el Estado y particulares. En este sentido, podemos subdividir la contratación inmobiliaria, que está bajo el control del notario, y también cuando interviene el Estado, o sea, el notario del Estado, que es una titulación masiva. Esto exige en la tramitación celeridad sin que ello disminuya la seguridad jurídica de cada título. En cuanto a los problemas que enfrenta el derecho notarial para su organización jurídica, pues existe lo que es la confusión de la fe pública judicial con la extrajudicial, que viene siendo ya la notarial. Hay varios, en primer lugar, en el sentido de que hay varios funcionarios con carácter de notarios y hay funcionarios judiciales con actividad notarial que están dentro de la administración de justicia. Está la parte de la enajenación de oficio, que es las ventas en subastas, por ejemplo, y no son notarios, que esto aplica dentro de la legislación española.
y hay poca valoración al quehacer notarial, que modernamente podemos hacer referencia, se presentan en los países en que la función del abogado y el notario lo ejerce la misma persona, en el caso particular. En cuanto al concepto y contenido de la función notarial, a pesar que ya le hemos abordado la función, la parte de lo que es el notario y el derecho notarial, es importante también definir la función notarial, que son las diferentes actividades desarrolladas por el notario con el propósito de recibir la voluntad de las partes contratantes, es decir, moldear y estructurar esta voluntad en el documento conforme a las leyes e imprimirles el sello de la autenticidad con el objeto de que se produzcan determinadas consecuencias jurídicas. La función notarial es inherente a la vida cotidiana del notario como profesión del derecho. El criterio sostenido por los procesalistas dicen que es una función marcadamente técnica, que la gente ejerce una imparcialidad y enfoque más profundo de este concepto permite decir que la función notarial es aquella actuación jurídica cautelar cometida al escribano que consiste en dirigir imparcialmente a los particulares en la individualización de sus derechos subjetivos para dotarlos de certeza jurídicamente conforme a las necesidades y al tráfico jurídico y de su prueba eventual. Para el doctor Luis Mayorga Cirera, establece que función notarial es la actividad desarrollada por el notario con el fin de recibir la voluntad de los sujetos contratantes. Esta voluntad se moldea y escritura conforme a la ley y se hace auténtica para que produzca determinadas consecuencias. En cuanto a su función, es recibir e interpretar la voluntad de las partes. El instrumento corresponde o concuerde con la intención de varios otorgantes. También ser consejero, porque ahí nosotros tenemos la labor de ser un asesor jurídico, de instruir legalmente como jurisconsultos. También señalar requisitos y consecuencias de la relación jurídica que se quiere establecer, dar forma legal a la voluntad de su cliente como parte de las etapas del notariado, calificar la naturaleza jurídica del acto o negocio jurídico, examinar la legalidad del acto o negocio, decidir si admite o rechaza su legitimación, expresar la voluntad de su cliente con sus propias palabras, que es reproducir lo dispuesto en la ley, obtener consentimiento de las partes en relación al documento notarial elaborado y finalmente pues tiene la fase de autenticadora en el que el notario debe de impartir fe pública a los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia. Entonces la función notarial tiende naturalmente a concretarse en forma documental que con frecuencia la gente autoriza. La actividad funcional del notario puede manifestarse en mera ilustración de sus clientes respecto de relaciones o situaciones concretas y preestablecidas. No obstante, como él es naturalmente dinámico, la labor cautelar del notario puede plantearse en dos direcciones opuestas. En sentido negativo, porque hacia la frustración de un acto o negocio jurídico, y en sentido positivo hacia el otorgamiento, o sea que asesore a los particulares acerca del alcance de sus derechos o sobre la imposibilidad jurídica de realizar el negocio que se les somete, o certifique una firma puesta al pie de un instrumento privado, autorice una escritura pública. En todo caso, el notario está realizando cabalmente su función, aunque esta modalidad sea distinta. En cuanto a las características de la función notarial, la doctrina ha señalado un sinnúmero de características propias de la función notarial, de las cuales a continuación expondremos de forma breve algunas de ellas, por lo menos las más importantes. El carácter, por ejemplo, jurídico es de carácter jurídico por el hecho de desempeñar su labor el notario dentro de las ciencias jurídicas propiamente en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Es un carácter privado, sea que la actuación de la función notarial está encaminada a dar valor, seguridad y permanencia a interés privado de los particulares, negocios que no se pueden afirmar que encuentre en su ámbito de aplicación el derecho público. Es de carácter público de la función notarial, en el sentido que la función pública es aquella actividad propia y característica del Estado, por razón de que la comunidad está interesada de manera directa en su organización y en su cumplimiento regular y continuo. Por lo general, la doctrina acepta que la función a cargo del notario es de carácter público.
Nada importa que ella se ejerza sobre actos y hechos que se relacionan con hechos privados, pues la intervención del notario, más que al interés particular, atiende a un interés general, el que la sociedad tiene en afirmar el imperio del derecho, asegurando la legalidad y la prueba fehaciente de los actos y hechos de que dependen las relaciones privadas. Una función de soberanía, una parte del deber que incumbe al Estado de otorgar protección jurídica a través del notario. El notario básicamente es la institución expresada eh, y creada para esa función estatal, con la particularidad de que el notario es el depositario de la fe pública, pues él trabaja de manera independiente y no tiene ninguna otra atribución. En cuanto al carácter legal, se le atribuye este carácter porque la ley es fuente de la función notarial. Está regulada por la normativa notarial de cada país y como consecuencia de este, el legislador crea las normas de acuerdo a las necesidades sociales o jurídicas de los ciudadanos. El carácter es precautorio. El notario en el ejercicio regular de su función no hace otra cosa que adelantarse a prevenir digamos, a precaver los riesgos que la incertidumbre jurídica pudiera acarrear o pudiera producir a su cliente. La función notarial es por naturaleza y de modo cabal menester de prudencia. Por ende, la función notarial tiene carácter preventivo y tiende a lograr la objetividad de los derechos privados, haciendo ciertas las relaciones y situaciones subjetivas concretas del que se deriva el instrumento público. El carácter imparcial de la función notarial, el notario es un tercero imparcial que ejerce una verdadera magistratura precautoria espontáneamente requerida por los interesados. Él se debe en igual medida y con la misma lealtad al cliente habitual que al accidental, al que lo elige como al que lo acepta. Es notorio, el notario, perdón, podemos decir de que es importante resaltar que dentro de sus actuaciones, al momento de que está con los comparecientes, una parte de poder establecer que las consecuencias que el acto que va a, digamos, a producir el instrumento jurídico también va a tener algún tipo de afectación a terceros que estén vinculados directamente al requerimiento del acto. La imparcialidad del notario ha sido puesta a cubierta por el legislador por una serie de incompatibilidades e inexhibiciones que aseguran la libertad mediante la obligación del concreto profesional o sigilo notarial, que lo obliga a la discreción mediante un sistema de responsabilidad civil, disciplinaria y penal, que lo obliga a responder de su desviación de conducta. El carácter técnico de la función notarial, que es una de sus también características, el carácter técnico es generalmente admitido sin mayor análisis la idea de cargar con facilidad al haber de una proposición amplia, según la cual es técnica de cualquier profesional liberal. Es evidente que buena parte de su actuación depende de la perfección de su tecnicismo. Y podemos, por último, hablar sobre la actividad de la función notarial. La actividad de la función notarial básicamente la vamos a reflejar en dos puntos muy importantes. La fe pública jurídica, que es la característica que se encuentra impregnada en los documentos redactados por el notario. Esta obliga a tener como cierto el contenido en virtud de la autoridad que goza, aunque no haya o no hayamos, perdón, presenciado su otorgamiento. Todo esto se da a diferencia entre la fe pública colectiva y la jurídica. Entonces, dentro de ellos es importante también tomar en cuenta el presupuesto de la fe pública. Dentro del presupuesto de la fe pública tenemos la presencia del fedatario público para la elaboración de la escritura pública es necesaria. La presencia del fedatario público, otros documentos públicos que tienen la fe pública que no son notarios, por ejemplo, documentos administrativos según el Código Civil en su artículo 2364. La actuación solemne, que es el cumplimiento de formalidades por el fedatario público, según el artículo 2364 civil y el artículo 41 de la ley del notariado. Evidencia, objetividad, el derecho notarial se materializa escribiendo los contratos en papel sellado y en papel protocolo. Coetaneidad,
es la realización de hechos en un mismo tiempo, en un solo acto. Se debe cumplir con la lectura del instrumento público a los contratantes, según el artículo 29 de la Ley del Notariado. En conclusión, podemos señalar que la suma de todas las funciones da como resultado que el documento formado tenga autenticidad pública y se le llama escritura pública. Debe de tener en cuenta que estos requisitos son aplicables al quehacer notarial, pero existen otros documentos que tienen fe pública, pero no contienen un contrato interno. En los recibos de servicios públicos, sentencias judiciales, etcétera, que podemos nosotros ejemplificar.